vamos a empezar entonces. Le pido por favor a Aguilar Coronel Giovanna, si está por ahí, para que nos hable por favor sobre cuestiones de ecología, el tema anterior. ¿Sí se encuentra? Sí, profesora. Bien. Le escucho, adelante. Bueno, en cuestiones de ecología hablaba sobre cómo las bacterias o los microorganismos de ese tipo tenían, bueno, también evolucionaban igual que los animales y tenían adaptaciones y sobre todo mutaciones, por ejemplo, en los seres humanos, donde creaban resistencia a los antibióticos. Eso tiene su explicación genética que se debe a, puede ser por mutación espontánea del ADN bacteriano, o por un proceso llamado transformación, donde la bacteria podía tomar el ADN de otra. Y también decía que la resistencia se podía adquirir de como un pequeño círculo de ADN que se llamaba plásmido, que se transmitía de un tipo de bacteria a otro. Decía también que estos genes son los que les otorgan la resistencia y poco a poco van como creando un nivel más para poder resistir a los antibióticos y a todos los compuestos que ésta tiene y a las acciones que podrían combatirlas, pero si van creando otro nivel más, pues ya los antibióticos y todo esto ya no tendrían ningún efecto en ellas. Pues creo que eso. Todo, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué aquí? Bueno, tiene que ver con la adaptación y la evolución, ¿no? Por ahí mencionamos y lo vimos, la adaptación y evolución pues tardan millones de años, ¿no? Pero en este caso, las bacterias, sobre todo aquí bacterias, ¿no? Virus y bacterias son los que mutan quizá en cuestión de horas, ¿no? Lo vemos ahorita el ejemplo de la pandemia, ¿no? Causada por un virus y ya tenemos otra cepa y que hay otra variante, pues eso habla de esta resistencia, ¿no? Y de estos tres mecanismos que pueden desarrollar. Entonces, concretamente habla de las bacterias, ¿no? Y las bacterias, a diferencia que los virus, las bacterias pues se pueden combatir con antibióticos, ¿no? Los virus creo que no. Muy bien. Y también por ahí recordar un poquito, menciona algunos datos históricos. En el 68, pues 12,000 personas en Guatemala murieron por diarrea, ¿no? Ahí por cólera y por ahí, si ustedes vieron las recientes noticias acá en Tula, ¿no? Pues temen que se desate una epidemia de cólera debido a las aguas negras, ¿no? Pues entonces, pues todo esto afecta a jóvenes. Incluso al final dice, pues también esta resistencia de las bacterias a los antibióticos es un fenómeno primero natural y se agrava por factores sociales, ¿no? Una de ellas dice porque la gente, por decir, lleva los tratamientos incompletos, ¿no? Por ahí si vamos por una diarrea al doctor y nos da un tratamiento de 7 días y a los 3 días o 4 nos sentimos bien, pues lo que hacemos es interrumpirlo, ¿no? Entonces, en ese proceso a lo mejor puede quedar una bacteria y de esa bacteria se duplica y la población de bacterias en nuestros intestinos, ¿no? Y otra es los efectos residuales en todos los medicamentos que se aplican, sobre todo en animales para consumo, ¿no? Bien, gracias, Giovanna. A ver, Roberto, ¿sí está Roberto? Aguilar, Pliego, Roberto. ¿No está? Creo que no. No lo veo por aquí, o ya se dio de baja. ¿No? ¿Sí está Roberto Aguilar Priego? ¿Sí me escucha, joven? Roberto. Bueno, creo que no escucha. Esta parte habla del perfil de investigadores de Beren Robinson del Departamento de Zoología de la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá. Y esta investigación, como dice aquí, es uno de los ejemplos de estudio de
esto de la evolución de una especie, ¿no? Habla en concreto de un grupo de peces que habita en la Columbia Británica. Acá es esto en la región costera oeste de Canadá, ¿no? Primero, como introducción, hace alusión de que la mayoría de los lagos que se distribuyen en Norteamérica pues se formaron después de que las capas de hielo pues retrocedieron. Recuerdan, por ahí hay 3 eventos de hielo y deshielo en la formación de la Tierra, ¿no? Menciona aquí el objeto de estudio es un pez denominado espinoso, Gasterosteus, en el cual se observó que ha pasado un rápido periodo de especiación. Recuerdan ahí, la especiación puede dar origen de un ancestro, en este caso dar origen a 2 especies, ¿no? Se observó que no aparecen más de 2 especies de espinosos por lago, y los pares de especies pues han evolucionado totalmente. Algunos de ellos, pues una de las especies se alimenta de plancton en las zonas de aguas abiertas, y le denominan la forma limnética. A ver, voy a compartir un poquito la pantalla por aquí, pero la presentación. Aquí está. La forma limnética sería esta, la que se alimenta de las aguas abiertas, ¿no? Y en la forma bentónica, que sería un poco más rechoncho, el pez se alimenta de presas de mayor tamaño y plantas que se encuentran en el fondo, ¿no? Por eso de ahí la forma bentónica, la denominación. Las diferencias morfológicas entre las especies, pues aquí presentan una relación en cuanto al hábitat, dónde están y su forma de alimentación. Entonces aquí el investigador, como en toda investigación, debe de haber una pregunta de investigación, y esta es si las constricciones impuestas por los ambientes, o sea, las presiones de selección en este caso, que es el hábitat y la forma de alimentación, son o no son responsables de que esta especies evolucionen separadamente, ¿no? En los lagos donde se encuentra una sola especie de espinoso, pues dice aquí presenta rasgos intermedios, ¿no? De la forma limnética y la forma bentónica. Entonces, a través de muestreos de la población de Gasterosteus aculeatus, que es esta especie, que habita en el lago Camping, en la región de la costera de Columbia Británica, el investigador descubrió que los individuos de aguas abiertas presentan diferencias morfológicas con respecto al individuo que vive en la área bentónica, ¿no? Entonces, aquí la hipótesis es que si los individuos representaban distintos fenotipos, surgieron como resultado de la selección natural, en este caso de la disruptiva, y que fomenta la divergencia en la población, es decir, la evolución separada de cada especie, ¿no? La selección divergente, recuerdan ahí, lo vimos en el ejemplo de los pinzones, ¿no? Es cuando prevalecen rasgos de un extremo o de otro. El ejemplo, ¿no? Pueden sobrevivir individuos, recuerdan, de los pinzones con pico pequeño y con pico, y con pico grande, ¿no? Es la divergente. Pueden sobrevivir 2 rasgos físicos. En este caso, el fenotipo del pez limnético y el fenotipo del pez bentónico. Entonces dice, esta selección divergente o disruptiva puede producirse cuando los individuos de una población se enfrentan a compromisos. Vamos, de aquí en adelante se va a hablar un poco de compromisos. Los compromisos son los costos para realizar alguna actividad, ¿no? La realización y la eficiencia de alguna actividad, en este caso es la alimentación, ¿no? Entonces, para demostrar la hipótesis, el investigador debía cumplir primero 2 condiciones: que las diferencias morfológicas entre la forma limnética y la forma bentónica fueran heredables, ¿no? Para que sea, por ahí veíamos, para que
esa frecuencia génica pase de una generación a otra y no se tratase de una plasticidad fenotípica. Entonces, también que estas diferencias pues observadas influyeran en la eficiencia del aprovisionamiento. El aprovisionamiento pues la adquisición del alimento, ¿no? En la fase experimental crió las dos especies en idénticas condiciones en laboratorio, condiciones ambientales y de alimentación. Resultados, primero demostró que había cierto grado de plasticidad, pero en la mayoría de las características, tanto la limnética como la bentónica, pues persistían, ¿no? En promedio, la forma bentónica, dice, presentaba una longitud corporal mayor, aquí lo vemos, un cuerpo más profundo, una boca más ancha, mayor cantidad de púas dorsales y menor cantidad de branquiespinas, aquí las tenemos, a diferencia de la forma limnética, ¿no? Ahora, para comprobar la segunda condición, que fue la alimentación, pues llevó a cabo pruebas de alimentación con el fin de evaluar el compromiso, la eficiencia, ¿no? En el aprovisionamiento de ambas especies. Entonces se evaluó la forma de aprovisionamiento de los peces bajo condiciones de simulación de hábitat, tanto limnético como bentónico, empleó dos tipos de alimento, colocó larvas de artemia, que es el alimento de los peces limnéticos, y anfípodos, que son una especie de caracoles con exoesqueleto duro, que se alimentan de detritos en la zona bentónica, ¿no? La prueba en que consistía en liberar en el acuario de prueba a determinado pez y observarlo durante cierto tiempo. Al término del periodo, pues calculó la cantidad total de presas que ingería y determinó, pues, el promedio de eficiencia de aprovisionamiento, es decir, primero el número de presas que comía por minuto y el esfuerzo de la captura, el número promedio de mordiscos que le daba a cada presa, ¿no? Resultados de esta prueba, pues, revelaron diferencias en cuanto al aprovisionamiento de alimento. Los individuos de las zonas abiertas o limnéticos mostraron mayor eficiencia en comer larvas de artemia. Presentaron mayor velocidad de ingestión y solo la mitad de mordiscos para ingerir estas presas en comparación con los bentónicos, ¿no? Y los bentónicos presentaron mayor velocidad para la ingestión de los anfípodos. En promedio, ingirieron anfípodos de mayor tamaño que los limnéticos, ¿no? Y bueno, determinó que la velocidad de ingerir las larvas de artemia con los individuos limnéticos estaba relacionada con la mayor cantidad de branquiespinas. Y la mayor anchura de boca se vinculaba por la mayor velocidad de ingestión de los anfípodos en caso de los peces bentónicos, ¿no? Entonces, aquí define que la eficiencia del aprovisionamiento pues está ligada a las diferencias morfológicas entre ambas formas, la limnética y la bentónica, lo que indica los compromisos en las características relativas a la explotación eficiente en estos dos hábitats diferentes y recurso alimenticio, ¿no? Entonces, como conclusión, aquí confirma que la selección natural divergente se produce en estas poblaciones, es decir, ya son dos especies que están en las primeras etapas de especiación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esta investigación de Robinson es el único que muestra que la selección natural opera en una única población que conduce a dos diferentes fenotipos morfológicos que habitan en el mismo lugar, pero el uso del hábitat es diferente, ¿no? Y bueno, y este estudio muestra esta evolución divergente, indica las presiones selectivas que son opuestas, presentes en los ambientes de aguas abiertas. Y bueno, aquí esta presión selectiva
bien implícito lo que vimos al final, que es la adaptación, jóvenes. Bien, y aquí termina este tema y creo que ya se fue el internet. No, aquí no fue. Ya me sacaron de clase. A ver. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, maestra, sí se escucha. Y también se ve la Sí, pantalla. profesor. Es que se oyó como que se fueron, digo, ya me cortaron, ya me sacaron. Espero que no suceda esto en este grupo. A ver, No, sí se le chicos. escucha. Bien, gracias. Vamos a dar paso, jóvenes, al tema siguiente. Disculpen por llevarlos tan rápido, pero es que no hay de otra. Tenemos poco tiempo. Y bueno, lo quiero aprovechar al máximo. Bien, a ver, chicos, espero que se vea. Listo. Es parte todavía de la unidad 1, introducción, y tiene que ver con esto de los factores físicos. Empezamos con el clima. Vamos a ver primero la radiación solar, cómo influye la radiación. Primero, cómo llega, cómo se mide esa radiación solar, la importancia de la radiación solar en nuestro planeta, cómo influye la radiación solar en la estacionalidad. Vamos a estudiar un poquito o ver la relación de la temperatura, la altitud, importante la circulación global de las masas del aire, porque dan origen a lo que es las precipitaciones, las corrientes oceánicas y su relación con las masas de aire, la temperatura y la humedad del aire, el régimen global de las precipitaciones, también ese cambio, cómo influye la topografía en las precipitaciones, las variaciones en el clima a escala regional y por último los microclimas. Bien. Por aquí en la introducción, no sé por qué suena así, no sé si ya me sacó. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, maestro. Sí, profe. ¿Jóvenes? Que se oye como que cuando ya no hay conexión, bueno, a ver. Voy a dar la introducción porque creo no le tocó a ninguno. Bueno, me embargué ahí. En la introducción habla de un concepto de habitabilidad. Bueno, primero hace una reseña de los primeros viajes de exploración a Marte en enero de 2004, donde enviaron dos robots, los rovers, que exploran el Curiosity y el quién sabe qué, bueno, X. Bueno, la misión es explorar la superficie de Marte en busca de pruebas de que alguna vez en ese planeta hubo vida, ¿no? El objetivo era determinar la historia del agua, buscar agua en ese planeta y si alguna vez hubo indicio de vida. Por aquí dice, ¿por qué buscar agua como prueba de vida? Primero, porque la vida en nuestro planeta, pues no la concebimos si no hay agua, ¿no? Recordemos, 75% pues, de nuestro planeta está formado por agua. Nuestro cuerpo, nuestras células, la mayoría está compuesto con agua. La mayoría de reacciones químicas se llevan con agua. Entonces el agua es un elemento vital para la persistencia de la vida en este planeta, ¿no? Bien, el estudio del medio físico pues es el objetivo principal de las disciplinas como la geología, por aquí menciona, la meteorología y la hidrología, y tiene relación con la ecología, ¿no? Bueno, no sé por qué, a ver, checar qué es lo que pasa. No, aquí está bien. Ok.
geología se relaciona en cuanto a la ecología, bueno, en el origen de los suelos, ¿no? La disponibilidad de nutrientes en el suelo, elementos en el suelo. Meteorología pues tiene que ver con esto de las precipitaciones y todos los fenómenos físicos que se llevan a cabo en la atmósfera, ¿no? Y la hidrología, con todo lo que tiene que ver con el elemento agua, ¿no? Bien, si ustedes por ahí ven algunos documentales sobre ahora los últimos viajes a Marte, pues, la ciencia cierta, pues no han especificado si realmente hay vida, si han encontrado agua, lo único que han encontrado son rocas, ¿no? Y bueno, en la segunda parte, pues ya hace referencia al estudio del medio físico. El ejemplo es la isla Galápagos, por aquí la tenemos, miren ahora si se ve aquí. La tenemos aquí en el Ecuador, aquí las podemos ver. Que son el hábitat, dice, de una de las especies más pequeñas de pingüinos, que es denominado el pingüino de las Galápagos, ¿no? Y aquí lo vemos. Esta especie es la más pequeña de las especies de pingüinos. A ver, sus medidas son de 40 a 45 centímetros de altura, menos de medio metro, y pesan entre 2 y 2.5 kilogramos, ¿no? Esta especie se alimenta principalmente de peces pequeños, salmonetes, sardinas, que dependen de las corrientes oceánicas, que fluyen de aguas más profundas. Se me va por este ruido de chicos. Aquí importante, ¿no? El flujo de alimento proviene de las corrientes del polo sur, son las que hacen que aflore todo ese alimento. Después vamos a ver esto de afloramiento. Entonces, este hábitat de las Islas Galápagos depende de estas corrientes frías para el alimento, ¿no? Aquí menciona, Darwin advirtió la importancia de estas corrientes que se dirigen hacia al norte, desde el Océano Pacífico del Sur hasta las Islas Galápagos. Por aquí dice, si consideramos este grupo de islas sobre el Ecuador, pues pensaríamos que tiene un clima cálido, ¿no? Dista mucho de serlo, es un cálido en extremo, pero las aguas son muy frías. Entonces la causa principal son las temperaturas excepcionalmente bajas en las aguas que lo rodean y que llegan ahí debido a las corrientes polares del sur. Los vientos dominantes que llevan las aguas a estas islas tropicales pues no son siempre predecibles. En un ciclo de 5 o 7 años, pues los vientos alisios que corren en esta parte fluyen hacia el oeste, en esta región, se estancan, y las aguas que vienen del Pacífico Oriental, de Australia a Indonesia, templan estas aguas, ¿no? Entonces, al templarse o al calentarse las aguas, lo que hace da como resultado una reducción en la población de peces. Recuerdan, en aguas tibias hay poca disponibilidad de oxígeno y, bueno, por ende, muchas poblaciones de peces mueren, ¿no? Este fenómeno ocasionó que hace unos 40 años, bueno, aquí menciona el libro unos 30, 40 años, hubiera una gran escasez de alimento. Este fenómeno de cuando las aguas del Pacífico se calientan se conoce como el fenómeno del Niño. Murieron más del 70% de los pingüinos, y desde entonces se ha ido incrementando la población. Bueno, aquí menciona el libro, edición 2007, en 800 parejas. Por ahí se menciona pues que sí se está restableciendo la población, ¿no? Como antecedentes, se menciona que desde el siglo XVI los pescadores pues han registrado este periodo de templamiento, el calentamiento de las aguas, ¿no? Y también sobre la grave escasez de
rasgos es evidente para comprender la ecología de los pingüinos. Recuerden ahí, la ecología de los individuos abarca desde su adaptación, su hábitat, su nicho, etcétera, ¿no? Y pues que esta especie pues depende de este flujo de aguas marinas frías para el alimento, ¿no? Retomando ahí el concepto de ecología, pues vemos que, recuerden ahí, es la interacción entre los organismos y su medio ambiente. En este caso hay dos escalas de tiempo, ¿no? A lo largo de varias generaciones, el medio pues es una fuerza que va a guiar el proceso de selección natural y va a favorecer a los individuos con ciertas características sobresalientes, ¿no? Y en un periodo más corto, pues influye en el rendimiento fisiológico de los individuos, la disponibilidad de recursos, y ambos factores pues inciden en la sobrevivencia, en su desarrollo y su reproducción. Durante la etapa evolutiva, el medio físico de las Islas Galápagos ha influido en las características y el comportamiento de los pingüinos a través del proceso de selección, ¿no? Primero, reducido tamaño del cuerpo de los individuos. Por aquí, bueno, en este caso, su tamaño pequeño les permite disipar fácilmente el calor del aire, ahí es un calor extremo. Y en segundo, a diferencia de la mayoría de los demás pingüinos, esta especie no tiene un periodo de apareamiento determinado, puede llegar a tener hasta 3 nidadas por año, ¿no? Pues esta adaptación les permite resistir a esa falta de alimento variable o inestable, y como resultado de este fenómeno de las corrientes de agua, ¿no? Bueno, pues aquí menciona a todo ello la compresión de estos fenómenos, la característica de las físicas del hábitat, pues requiere un entendimiento de este medio físico, ¿no? Que ha influido en estas especies durante un periodo evolutivo a través de este proceso de selección natural, ¿no? A corto plazo, las variaciones de un año en otro en la temperatura del agua, las corrientes que rodean a las islas, pues son decisivas para comprender la dinámica poblacional de esta especie, ¿no? Cuántos individuos mueren, cuántos nacen, etc. Y bueno, ahora buscando por ahí, han encontrado, de hecho, las características del pingüino, pues son estas: coloraciones negras con blanco, y ahora se están sorprendiendo porque incluso han encontrado a un individuo albino. Entonces, pues ahí recuerden lo que vimos de la mutación, ¿no? Bien, chicos. Ahora, ya entrando de lleno con la introducción del tema 3.1, no sé si empezamos con el 3.1 de Adira y Jorge Luis. Sí, profesor. Sí, profesora. No sé si me escucha. ¿Yadira? ¿Sí me escucha, profesora? Profesora. Profe. Sí, le escucho. Ah, ok. A ver, Yadira. Sí, en esta... Sí. Si se me corta el internet, me avisa, por favor, profesora, es que luego no sé dónde me quedo. Sí, claro. Bueno, en esta parte de la lectura nos menciona que pues hay una interacción ahí molecular que crea calor y otros efectos térmicos del planeta, que junto con los movimientos de nuestra Tierra, como la rotación, se pueden producir vientos y corrientes oceánicas. Sí, permítame. Menciona también... Yadira. Sí. Espéreme. Antes de iniciar, por ahí tienen una introducción al capítulo 3. A ver, déjame continuar, perdón.
primero dice, hace una pregunta, dice, ¿qué es lo que determina que una región geográfica sea una selva, una llanura, o un paisaje árido o un desierto, ¿no? ¿Qué es lo que determina que una región sea bosque, pastizal, sabana, ¿no? El principal factor sería el clima, ¿sí? Es uno de los que determina el tipo de vegetación que nosotros vemos, ¿no? Bien, el clima, pues es, por ahí menciona, incluso hace la diferencia, qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico, ¿no? Por decir en las noticias, les voy a dar las condiciones de tiempo atmosférico, pues nos da la temperatura, la precipitación, la radiación, todos estos factores, el viento, la nubosidad, etcétera, etcétera. Entonces lo que oímos a diario es el tiempo atmosférico. Y el clima está formado por estas mismas variables, pero en un cierto periodo, un tiempo de periodo más largo, ¿sí? Entonces, haciendo ya esta diferencia, en todos los ecosistemas que nosotros vemos, todos los terrestres en su gran parte, pues están determinados por este factor que es el clima. En algunos puede ser el suelo, ¿no? Las variaciones geográficas del clima, principalmente la temperatura, la precipitación, pues son los que van a determinar esta escala. A ver, déjenme checar. Ay, Dios mío, qué molestos estos jóvenes. No sé si sea mi internet. Bueno, entonces, perdón. Todos los tipos de vegetación pues están determinados por estas dos variables, principalmente la precipitación y la temperatura, que son variables que forman el clima, ¿no? Y aquí lo podemos ver, a ver si se ve, no lo encuentro, la pestaña aquí. Precipitaciones conforme van aumentando y la temperatura aumenta, pues en ejemplo, aquí tendríamos bosque tropical, sabana, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos variables influyen en la determinación del tipo de vegetación. Bien. Y bueno, ahora sí empezamos. A ver, disculpe, Lisette, ahora sí le escucho. Sí, voy a empezar de nuevo. Sí, perdón, sí. Bueno, como les decía que pues en nuestro planeta hay como una interacción molecular que crea calor y otros efectos térmicos, que por ejemplo junto con movimientos de nuestro planeta, por ejemplo la rotación, se pueden producir vientos y corrientes oceánicas. Y pues bueno, ahí menciona que la radiación del Sol, bueno, su energía viaja sin ningún problema en el espacio hasta que pues alcanza la atmósfera del planeta. Y se menciona ahí que también que la radiación se comporta como una onda o como partícula. Esto pues dependiendo desde del punto de vista que se observen, digamos. Y pues esta energía se describe en longitud de lambda o la distancia física que puede ser las crestas. Es decir, que por ejemplo esas crestas que pasan por un lapso de un segundo en un punto determinado. Y pues bueno, la medición física de estas crestas y la frecuencia se denomina como voltaje. Bueno, como sabemos, todos los objetos tienen o emiten una energía radiante. Pues bueno, menciona también que, bueno, la energía transmitida dependerá de la temperatura del objeto. Para pues, entenderlo, nos pone de ejemplo y nos da algunos conceptos como la radiación de onda corta. Y pues bueno, este tipo de radiación lo emite un objeto pues muy caliente como el Sol. Y por el lado contrario, los objetos más fríos tienen una radiación de longitud de onda más larga. Como mencioné antes, la radiación no tiene ningún problema en el viaje en el espacio y hasta cuando aquí choque con la atmósfera, es cuando comienza a repartirse.
Ajá, Se cortó, dice, no sé, entonces es su internet. No sé qué pasa, chicos. A ver, díganme si oyen ese corte aquí o es de su compañera. Yo lo No se escucho de escuchó usted, ningún. profesora. ¿Perdón? Yo lo A ver, si la calidad del sonido es mala, comprueba tu conexión de internet e intenta volver a unirte. Diablos, ¿ya me sacó? No, pero estoy todavía. ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí se le escucha bien, por favor. Pero no se ve. Tal Entonces, vez ¿cuál si es? apaga tu cámara. bueno. A ver, vamos a poner la bendita cámara, ya está. A ver. Qué molesto, chicos. ¿Cuál tecnología y que no son mejores estas clases? En ningún momento. Bien, a ver, Lisette, porque se perdió al final. Ya no le escuché. Ok, bueno, volví a retomar ahí en esa parte de que pues la radiación del sol viaja sin ningún problema en el espacio y es hasta que choca con la atmósfera es cuando comienza a repartirse. Y este reparto se hace de manera que, por ejemplo, que las nubes y la atmósfera reflejan 26 unidades y la superficie de la Tierra refleja 4 unidades, lo que da en un total de 30 unidades. Y esta Ajá. de nuevo se ve reflejada nuevamente hacia el espacio y de nuevo la atmósfera y las nubes. Esta vez absorben, ya no reflejan, sino que absorben 19 unidades, dando así un total de 49 unidades, dejando de esta manera 51 unidades para la superficie terrestre. Sí. Ajá, y de estas 51, 23 se utilizan en la evaporación del agua de los océanos y 7 calientan el aire. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero. Ajá. Sí, bueno, profesora, este capítulo, ¿me escucha bien? Sí, sí, Ah, bueno. sí. A ver. Bien. Como ya introdujo, nos da una introducción en lo que es el tiempo atmosférico y lo que es el clima, lo que tienen que ver, la explicación. Nos dice que las plantas que predominan, pues en sí son un reflejo de las condiciones físicas y ambientales dominantes Sí. como el clima y el tiempo, ¿no? Este se toma como longitudes de onda, como ya lo mencionaron, en la atmósfera. Ajá. Hay otro caso que dice que en el caso que había dicho mi compañera, que una superficie muy caliente, como la del Sol, pues esta es la que coincide con la radiación de onda corta, ¿no? Y las frías en la radiación de onda larga. Hay otra que es la radiación electromagnética emitida por el Sol, Ajá. que Sí. alcanza la atmósfera terrestre, se mide en nanómetros, Ujú. pues se explica que es la 1000 millonésima parte de un metro. Muy bien. Eh, es lo que constituye en la luz visible. En la Ah, figura a ver, que... entonces, espéreme. Te faltó completar entonces esto. A ver, su compañera se quedó aquí. de las unidades. Sí, a ver, radiación solar, si contamos 100 unidades, entonces de 100 unidades dice 30 unidades, hay 26 y 4, serían 30, regresan de esta radiación, la refleja y vuelve al espacio, ¿no? Después, 19 unidades son absorbidas por las nubes en la atmósfera. De hecho, entrarían ya en contacto a la superficie terrestre 51. De estas 51, 23 Sí, ajá, se eh, utilizan en la evaporación y el agua, ¿no? 7 por desprendimiento de calor de la superficie. En total se emiten 30 unidades. Después, Dice, y otras 7 calientan el aire, lo que deja ajá, 21 unidades
Pero aquí quedan 51, ¿no? Quedan 51. De estas 51, entonces 23 y 7 se van al espacio. Serían 30 y después se quedan 21 unidades. Esas donde se utilizan, no las pone aquí. 21 unidades para templar las masas continentales y los océanos. Entonces 21%, 21 de esas 100 unidades se van aquí a calentar en la masa, los continentes y el agua de los océanos. Muy bien. Después, Esos emiten radiaciones hacia la atmósfera de onda larga. ¿sí? La cantidad de radiación de onda larga excede las 21 unidades de radiación solar absorbida, pero en total se emiten 117 unidades. Ajá. Muy bien, es como desprendimiento de calor. Muy bien. Esto Después, dice que ¿debido a sucede qué? a la radiación solar de onda corta. Aquí, fíjense. ¿Sí me escuchó? Sí, le escucho. Bueno, nos dice que sucede porque recibe radiación solar de onda corta solo durante el día, pero emite constantemente radiación de onda larga, tanto durante el día como durante la noche. Dice que la atmósfera cubre eso, solo permite una pequeña fracción de energía de 6 unidades. Se van al espacio. La mayoría, las otras 111 unidades, se absorbe por el vapor del agua y el CO2 de la atmósfera. Luego 96 unidades se irradia nuevamente hacia la Tierra y produce el efecto invernadero. Muy bien. Entonces dice como resultado que la superficie de la Tierra recibe casi el doble de radiación de onda larga de la atmósfera que radiación de onda corta del Sol, ¿no? Ahora estamos sufriendo, ¿no? El efecto invernadero, por eso ese calentamiento. Dice, pero al final hay un equilibrio entre este intercambio de energía. ¿Qué dice aquí? De entrada, 51 unidades, más las 96 unidades, que son las que emite y regresa otra vez, son 147 unidades. Salida, las 30 unidades que tenemos aquí, más las 117 unidades, 147, entonces dice al final hay un equilibrio entre la entrada de radiación y la salida de radiación en forma de calor. Muy bien. Ahora sí, dígame, ¿qué es la radiación fotosintéticamente activa? Pues es la que, yo entiendo que es la longitud de onda que utilizan las plantas, ¿no? Para hacer el proceso de la fotosíntesis. Sí, es la luz visible, lo que vemos, por eso vemos colores, ¿no? Que va de una longitud de onda de ¿cuántos? De 400 a 700. 700 nanómetros, es más o menos la luz, y es la luz que aprovechan las plantas para el proceso de fotosíntesis. A ver, ¿qué nos dice ahí de las longitudes de onda, las más cortas? En el rango dice de la luz visible, ¿cuáles serían? La ultravioleta está en el rango de la luz visible. Ajá, ¿en qué longitud de onda? Sus longitudes de onda corta. Bueno, por ahí menciona la VA con una longitud de onda de 280 a 315 nanómetros. O sea, menor que aquí, ¿no? Sí. Por aquí, Sí, más o menos. Y la VB con longitudes de onda de 280 a 315 nanómetros. A ver, ¿sí me escucha? Sí, a ver, la radiación con longitud de onda mayor al espectro visible, ¿cuáles serían? Sería es la infrarroja.
La roja, que va de cuánto. De 700 a 4000 nanómetros, me parece. A 740 a 4000 nanómetros, y la infrarroja lejana o la térmica, que por ahí dice, los utilizan para los rayos X, ¿no? ¿De cuánto? ¿De 4000? 4000 a 100.000 nanómetros. A ver, resumen, compañero Luis. ¿Cuál es la importancia entonces de la radiación solar en la Tierra? ¿Sí me escucha? Creo que se fue su compañero. A ver, entonces, importancia de la radiación solar. ¿Sí me escucha? Bien. Por ahí, sin el Sol, pues no habría forma de vida en nuestro planeta, jóvenes. Desde un principio, por aquí, esta es la más importante para los primeros productores, que son las plantas. Si no hubiera esta radiación, pues no habría vida, simplemente no sé dónde viviríamos. Bien. Creo que se fue su compañero, ya no lo escucho. Ya me perdí yo. A ver, 3.2, por favor. Su compañera Yuritsi. Sí, profe. ¿Me escucha bien? Sí, la escucho. Adelante. Nos habla sobre la radiación solar y las estaciones del año. Primero, la latitud Sí. influye mucho en la cantidad de energía solar que intercepta la Tierra, Sí. porque el ángulo de los rayos solares es diferente en el ecuador y en los polos. Eso explica por qué las temperaturas medias van disminuyendo del ecuador hacia los polos. Pero se plantea la pregunta de qué es lo que ocurre para que cambien las estaciones. Entonces, existe un plano que se llama plano de la eclíptica, que es por el que viajan todos los planetas excepto Plutón, y dice que la Tierra no está derecha, la Tierra está, bueno, su eje de rotación está inclinado Ya se 23 perdió la... grados. A ver, chicos. Todavía me escucha. Se perdió Yuritsi, ¿sí me escucha? Sí, profa, Ahora fue estaba clase explicando. de su reporte. No Sí, sé si ya me escuché. sí, ya, a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambien las estaciones? Las estaciones del año cambian en la Tierra, ¿no? La Tierra está sujeta a dos movimientos. El movimiento de Rotación rotación, ¿no? y traslación. Ajá, el de rotación da origen ¿a qué? Al día y la noche. Al día y la noche, ¿no? Y está determinada, pues tiene que ver con el eje de rotación y la inclinación de nuestro planeta, ¿no? Por ahí recuerda qué inclinación tiene nuestro planeta, qué ángulo. Sí, es de 23.5 grados. Muy bien, 23.5. El otro movimiento es el de traslación, ¿no? ¿Qué dice el movimiento de traslación? ¿Qué Bueno, es dice? el Ok. que hace que cambien las estaciones del año. Y Y por ahí también, dice, sí, sí. también explica que en el Ecuador siempre se tiene la misma cantidad de horas diurnas que de horas nocturnas, pero para las demás partes del planeta no es así. La cantidad de horas de día son diferentes. Y tenemos 2 días al año en el que en todas partes tenemos la misma cantidad de horas de día que de noche. Estos días se llaman equinoccios. Uno ocurre el 21 de marzo y el otro es hoy, 22 de septiembre. También se menciona los solsticios. También tenemos 2 al año, que son los días en los que se alcanza la mayor cantidad de horas luz o de horas de noche. Y el primero es el 22 de junio,
Este día los rayos solares inciden en el trópico de Cáncer, entonces en el hemisferio norte tenemos verano y en el hemisferio sur tenemos invierno. Muy Por otra bien. parte, en el solsticio de invierno, que es el 22 de diciembre, los rayos solares inciden en el trópico de Capricornio. Entonces, en ese periodo tenemos verano en el hemisferio sur y tenemos invierno en el hemisferio norte. Muy bien. Ujú. A ver, muy bien. También aquí, jóvenes, aquí, porque cambia la inclinación, el movimiento de rotación, la traslación y la incidencia, ¿no? Por aquí menciona, en los polos, pues no llegan directos es una zona más amplia, incluso la luz de una zona más amplia se disipa y se va al espacio, ¿no? Lo mismo cuando está sobre el trópico de Capricornio. Aquí en la incidencia, pues los rayos se disipan al espacio. Entonces el ecuador es donde recibe la mayor parte de energía, ¿no? Bueno, aquí solo una pregunta, Yuritsi. Estamos ya en otoño. En el hemisferio sur, ¿qué estación están celebrando hoy? Si nosotros estamos en otoño, hemisferio norte, hemisferio sur, ¿qué estación es? Bueno, estamos en otoño y ¿No se le escuchó? ¿Están en qué? ¿Alguien sabe? no sé, profesor. Están en En primavera. primavera. Sí, ellos acabaron el invierno, recuerdan lo que menciona aquí su compañera. Si nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Ujú. Y ahorita empezamos en otoño, entonces ellos empiezan en primavera. Muy bien, pregunta de examen. Bueno, por aquí vamos complementando. A ver, en el polo norte, en el hemisferio norte, los rayos solar, bueno, ya lo mencionó, cuando es el solsticio de verano. Ajá. Los rayos solares inciden directamente sobre el trópico de Cáncer. Nosotros estamos en esta parte, en el trópico de Cáncer. Aquí los días son más largos, más calurosos. En el hemisferio sur, como dijo su compañera, pues están en invierno, ¿no? Ahora, en el solsticio de invierno, acá los rayos solares inciden sobre el trópico de Capricornio. Aquí es verano. Y nosotros vamos a estar acá en invierno, es al contrario, ¿sí? Aquí lo mismo, pues los rayos, las temperaturas son más cálidas en el hemisferio sur, el hemisferio norte, pues son más frías. Pero bueno, cambia un poco ahora en los círculos polares árticos. No, creo que esto no le tocó. Volvemos tantito a esto, a ver si puede mencionar aquí cómo la estacionalidad en el círculo polar ártico y antártico. Mande, Sí, profesora, se cortó un poco. Ajá, ¿cómo la estacionalidad en los círculos polares árticos y antártico? Bueno, ahí es donde se presenta la menor incidencia de radiación, por eso se tienen temperaturas bajas. Sí. Menciona que de las regiones tropicales hacia las regiones polares va disminuyendo la temperatura. Sí, ¿qué más? Bueno, también sobre la duración del día, pues es menor. De hecho, hay lugares en los que se tiene muy poca luz al día. Sí. A ver, vamos a ver un poquito. En los círculos polares árticos, por ahí latitud
norte y sur 66.5 grados, la duración oscila entre 0 y 24 horas durante el transcurso del año, es decir, por decir los días en el solsticio de invierno, otoño e invierno, por decir ahí en otoño y en invierno, en los polos, cuando es otoño, cuando es invierno, podemos tener una jornada continua de oscuridad, es decir, 24 horas es oscuridad, lo que es otoño y invierno. Y ahora, en caso de primavera y verano, ahí las 24 horas es a pleno sol. Entonces, por ahí, por eso dice oscila entre 0 y 24 horas, a plena luz o a plena oscuridad. Y bueno, de ahí pues viene un poco esto de las adaptaciones de los animales a estas, imagínense 24 horas de luz o 24 horas de oscuridad, ¿no? Y estas son fotos de la época de primavera, que aún así pues sí, en estos meses, pues en estos 6 meses de pleno sol tiene que desarrollar todas sus actividades hasta la reproducción, ¿no? Muy bien. ¿Qué más puede aportar, compañera Yuritsi, Carla? Que no se me olvide. Bueno, no sé, yo siento que era todo, aún más o menos lo resumí bien. Muy bien, gracias. Bueno, aquí dice, pues aunque en teoría cada lugar de la Tierra recibe la misma cantidad de luz de día durante el transcurso del año, pues las altitudes altas donde el sol nunca da en pleno, por decir en los polos, la entrada de radiación es más baja, como su compañera lo mencionó, ¿no? Entonces la radiación solar es importante porque controla este factor que forma parte del clima y que es la temperatura. Muy bien. Entonces la temperatura la podemos ver aquí, ¿no? Cómo va variando. Aquí tenemos las isotermas. Ejemplo, aquí variación anual, isotermas serían estas. La variación anual solar en la Tierra, la radiación solar global. Y vamos teniendo aquí las isolíneas sobre, vemos por decir, aquí tendríamos el Ecuador. Las isolíneas son más altas la radiación, conforme nos vamos alejando y la radiación solar es menor, ¿no? Ejemplo, aquí la más alta sería 260 y acá la más baja 80, lo mismo acá si vamos hacia el polo sur, 220, 240 y va disminuyendo a 100. También aquí en el CISOB tenemos la variación en la radiación solar a lo largo del año en 3 puntos de una región templada, una región tropical y una región de latitud alta, ¿no? El ejemplo aquí pues sería como ya colindando con Canadá, una región templada. Tenemos en los meses de enero a diciembre la radiación solar, el pico mayor, aquí lo tenemos en junio, aquí está, y tenemos los máximos en radiación solar en junio cuando es verano, diciembre pues, disminuye. Ahora en una región tropical pues tenemos, aquí es constante la radiación de enero a diciembre, la máxima, lo mismo en verano, tenemos el máximo y en diciembre cuando se supone que es invierno es lo mismo. Entonces la región tropical recibe pues, mayor calorcito, ¿no? Ahora en una latitud alta, por acá por Noruega, pues tendríamos la máxima radiación, lo mismo en verano, pero a comparación de una región templada, pues es menor. Y aquí en diciembre, pues la radiación es más baja, ¿no? Acá a la derecha, pues tenemos el promedio de las temperaturas anuales globales según la latitud y la estación. En la A tenemos temperaturas a nivel del mar en grados centígrados en enero. Y en B tenemos la temperatura media del nivel del mar en julio. Entonces en enero por aquí tenemos el ecuador geográfico y vemos cómo va disminuyendo la temperatura del mar. Incluso acá podremos tener temperaturas más gélidas a comparación del polo sur, ¿no? En julio
Cuando se supondría que estamos en verano, aquí 27 grados promedio, la temperatura del mar, y va disminuyendo conforme se va a la latitud norte o la latitud sur. Y bueno, importante entonces la radiación solar en la temperatura del aire, porque es lo que percibimos, ¿no? La temperatura es temperatura del aire. Muy bien. Gracias, compañera Yuritsi. Muy bien. A ver, Delia, si se encuentra. Delia Guadalupe. Sí, profe. Por favor, adelante. Bueno, sí, aquí dice que el grado y la duración de la exposición a la radiación explica las variaciones en la temperatura diaria, latitudinal y estacional, pero por ejemplo, en el monte Kilimanjaro, en una llanura tropical del este de África, se eleva pues este monte y dice que en la cima hay presencia de nieve y hielo. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué el aire se enfría conforme aumenta la altitud? Propiedades físicas del aire, como es el peso, que pues actúa como una fuerza sobre la superficie terrestre. Y pues bueno, también la presión del aire, que dice que si tenemos una columna vertical de aire, la presión que ejerzamos en cualquier punto se va a medir por la masa total que se encuentra encima de dicho punto. Entonces, eso quiere decir que conforme nos vayamos elevando, la masa va a ir disminuyendo y la presión también va a descender. En cuanto a la temperatura, pues hay dos factores principales que explican cómo disminuye conforme a la altitud. Y una es la densidad del aire, que es mayor en la superficie porque las partículas se encuentran más juntas y colisionan entre sí, lo que genera calor. Y conforme pues vaya aumentando la altitud, esta densidad se va haciendo menor y ya no se genera tanto calor. Pero la razón principal es el descenso en el efecto del calentamiento de la superficie de la Tierra, que quiere decir que la Tierra irradia radiación de onda larga y va a calentar principalmente al aire que se encuentre en la superficie, más cerca de la superficie, y conforme vaya aumentando la altitud, pues va a disminuir ese calor. Y pues al ritmo al que disminuya la temperatura respecto a la altitud, se le va a llamar gradiente adiabático. Y ya sigue mi compañera. Muy bien. Gracias. A ver, Guadalupe. Y sigue su compañero, Leopoldo. Buenos días, profa. ¿Me escucha? Buenos días, claro. Adelante. Pues bueno, sobre ese tema, igual Sí, te escucho. de lo que explicó mi compañera, pues los científicos decidieron nombrar. Creo que no me escucha. Ay, Dios. A ver, Leopoldo. Aquí estoy, profa. Ya estaba hablando. ¿Sí me escucha? Leopoldo, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Pues les comentaba que dependiendo, bueno, los científicos decidieron que dependiendo de las variaciones que habían en las temperaturas, pues iban a nombrar las distintas capas que existían en la Tierra. Entonces, pues denominaron a, Ya se dependiendo. Profe, ¿sí me escucha? Sí te escuchas, creo que es el internet de la maestra. Chale. A ver. No se escuchó, ya se perdió su comunicación. A ver, otra vez si puede iniciar. Claro, profe. Les comentaba que, dependiendo de estas variaciones en la temperatura, pues los científicos decidieron nombrarlas de acuerdo a, pues a las temperaturas que se encontraban en diferentes etapas, y pues la nombraron la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, y las zonas en las que se da exactamente el cambio de temperatura decidieron denominarlas tropopausa, estratopausa y mesopausa, respectivamente. Y pues bueno, el texto nos explica que las dos capas principales de la Tierra son la troposfera y la estratosfera.
Sí. Y bueno, se supone que este efecto no debería ocasionar un movimiento vertical del aire, pero sin embargo, esto pasa porque cuando una masa de aire se calienta, como en los globos aerostáticos, pues el aire se eleva, ¿no? Y entonces las moléculas se dispersan y es lo que causa el enfriamiento a la altitud. Ujú. Muy bien. A ver, tantito con lo que está usted diciendo, ¿no? Aquí menciona de que el enfriamiento de las capas del aire, pues no es un proceso que se dé en continuo, ¿no? Sino hay una forma donde hay un cambio abrupto. Y aquí lo podemos ver, jóvenes. Sí. Tenemos en la troposfera, si vamos aquí de las temperaturas de 0 a 50, pues aquí vemos, ¿no? Que incluso ya pasando un poco la troposfera, aquí hace referencia con el monte Everest, el más alto, entonces sería ya aquí el enfriamiento de esas moléculas del aire. Hasta aquí, hasta la estratosfera, una altitud de 20 kilómetros. Después hay un cambio abrupto, hay un pequeño calentamiento. Aquí podríamos decir vuelve a 0 grados. Y de la estratopausa, acá hay otro cambio abrupto, ya a temperaturas de menos 70, 80, 90, menos 90 grados. Y acá en la mesopausa, miren aquí incluso, aquí ya ese cambio, ¿no? Aquí aumenta a más de 100 grados en la termósfera, ¿no? Entonces ahí el enfriamiento de estas moléculas del aire pues no es un proceso continuo, sino tiene sus cambios abruptos de acuerdo a las capas que determinan la atmósfera de la Tierra. Muy bien. Bueno, ¿qué más puede decir? Por aquí nos falta este concepto. Continúe, por favor. Casi termino. Sí, pues dice que la disminución en la temperatura del aire por la expansión de las moléculas es lo que se le conoce como el enfriamiento adiabático. Muy bien. Ajá, entonces por aquí mencionó ya su compañero, la superficie, compañera, perdón. En la superficie de la Tierra es como absorbió el calor, las moléculas se calientan, ¿no? Y como también usted mencionó, como un globo, empiezan a ascender y a dispersarse y acá surge ese enfriamiento. Muy bien, a esta entonces a la disminución de la temperatura del aire por expansión de las moléculas, en oposición por la pérdida de calor hacia la atmósfera, pues se denomina enfriamiento adiabático. Pero también aquí en el enfriamiento diabático depende de la cantidad de humedad que haya en el aire, ¿no? ¿Cómo es ese enfriamiento cuando el aire es seco y cuando el aire es húmedo? ¿Sí me escucha? Bueno. Aquí, cuando el aire es seco, ahí vamos a considerar el aire seco cuando tiene un 10% de humedad y es considerado aire seco. Aproximadamente por cada 10 grados centígrados va a enfriarse 10 grados centígrados por cada 1000 metros de elevación, ¿sí? Ahora, cuando es aire húmedo, se enfría más lentamente, aproximadamente 6 grados centígrados por cada 1000 metros de elevación. Muy bien, gracias, jóvenes. Bueno, nada más como complemento para este tema. Primero, ¿qué entendemos por atmósfera? Atmósfera, pues, es la masa gaseosa que rodea nuestro planeta. Se compone de capas con diferentes densidades de gases, oxígeno, nitrógeno, argón, gases de dióxido de carbono, algunos gases traza, ¿no? La capa más delgada y próxima al suelo es la llamada la troposfera. Es donde viven las plantas, los animales, donde tienen lugar nuestros fenómenos meteorológicos, las precipitaciones, lluvias, granizos, nevadas, etc. Tiene una altitud de 7 kilómetros en los polos y 17 kilómetros en el ecuador. Al igual que el resto de la atmósfera, pues la troposfera es dinámica, el aire varía de densidad, de composición química en función de la altitud, ya lo vimos. Se mueve constantemente alrededor del globo, cruzando océanos,
enormes extensiones de tierra. Los vientos pueden transportar incluso organismos como bacterias, virus, semillas, especies invasoras, etc. Entonces, de las regiones que forman nuestra atmósfera, que serían la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, la más importante es la troposfera, porque ahí es donde se lleva toda la vida en la Tierra. Muy bien, y ahí termina su tema de sus compañeros. Bueno, nos da tiempo. 4. En el 4 tiene que ver cómo circulan estas masas de aire en nuestro planeta. A ver, le pido por favor a Gómez Martínez Leopoldo, si está. Yo acabo de pasar, por favor. Ay, entonces, ¿quién fue? Perdón, sí, es cierto. Maestra, se me toca a mí. Vianey, a ver, Vianey, por favor. Bueno, en este capítulo, bueno, en esta parte, perdón, nos menciona que la atmósfera se encuentra en constante movimiento, como ya hemos visto. Bueno, también algo que es parte de estas corrientes y esto del aire, pues es el movimiento de rotación de la Tierra y el grado en el que se encuentra, que es 23.5 grados, me parece que ya lo mencionaron mis compañeros. Bueno, los movimientos de la atmósfera no son perfectos, ni tienen una misma ruta, que es estos cambios o imperfecciones, podríamos llamarlas, son afectados por, como ya les mencioné, el movimiento de rotación de la Tierra. Estos movimientos pues empiezan en la región ecuatorial, que es donde, como ya vimos también, es donde entra la mayor cantidad de radiación solar al año, pues sí, de todo el planeta es donde llega más. Esto causa que en esta zona el aire se caliente, y al estar caliente tiene una menor densidad, por lo que, digamos, sube, y con esto se crean las zonas de baja presión en la superficie. Bueno, cuando está arriba, por así decirlo, pues es grande la cantidad de aire que está subiendo, por lo que se esparce y se dirige hacia los polos norte y sur. Y en este trayecto se comienza a enfriar, entonces al irse haciendo más pesado, desciende, por lo que crea zonas de alta presión. Entonces, bueno, eso lo podemos ver, bueno, digamos, en el primer esquema, en el esquema que está más a la izquierda, me parece. Bueno, este aire, bueno, entonces baja, creando las zonas de alta presión, y este aire frío se desplaza de nuevo hacia el Ecuador, reemplazando al aire caliente, y pues es así como se forma un ciclo. Pero pues ya les mencioné que no es perfecto, estos movimientos no son perfectos, pues debido al movimiento de rotación, a la inclinación de la Tierra. Entonces, bueno, como sabemos, en la parte del Ecuador la Tierra tiene un mayor diámetro, es donde tiene el mayor diámetro. Entonces el movimiento de rotación es más rápido, me parece. Ya, se perdió su compañera Bianca. Ay. No sé si me están escuchando. Bianca, los ¿sí demás. me escucha? Sí, maestra, yo sí la escucho. A ver, chicos, bien. Lo que decía su compañera de no todo es perfecto, no es esto del modelo teórico, ¿no? Si no existiera el movimiento de rotación de la Tierra, la inclinación, pues el viento viajaría, como dice su compañera. Sí, aquí, ¿no? Lo que usted decía, no todos. Sí, ya le escucho. Es el modelo teórico, ¿no? Entonces, si no hubiera esa inclinación de la Tierra, ese movimiento de rotación, pues las masas de aire circularían así, se calentarían, ascenderían, llegarían acá al polo, se enfrían, y este sería el movimiento de las masas de aire. Lo mismo aquí en la parte sur, ¿no? Se calientan, se enfrían acá en el polo sur, y este sería el movimiento. Pero dice, hay esto
que se llama el efecto Coriolis, que es debido a la rotación de la Tierra y al eje de inclinación, que las masas de aire se comportan en diferente manera, ¿no? A ver, ¿qué dice el efecto Coriolis, Bianca? No, perdón, Vianey. Sí. También soy Bianca, maestra, no se preocupe. Bueno, este efecto nos dice que, bueno, como les iba mencionando, que, bueno, en el ecuador es más rápido el movimiento de rotación y en los polos es más lento. Así es. Entonces, bueno, esto causa que los vientos se desvíen hacia la derecha cuando están en el hemisferio norte y las masas del hemisferio sur se desvían hacia la izquierda. Y esta desviación es el efecto Coriolis, que pues tiene su nombre así por el matemático que lo analizó. Bueno, entonces este efecto crea frentes de viento dominante que pues van teniendo nombres diferentes según la dirección de la que provengan o pues sí, según la dirección de la que provienen. En el esquema que estaba señalando la maestra, me parece que demuestran. Y bueno, entonces es por eso que, pues como ya dijimos, este flujo de aire no es simple, no es un solo ciclo. Y existen 6 células. A ver, ¿Me están escuchando? se perdió la comunicación de su compañera. Bueno, entonces lo que Maestra, creo hace que es esto, el movimiento de la rotación de de la internet. es el efecto Coriolis. A ver, no se escucha, ya se cortó, Bianca. Iba muy bien. No, profa, nosotros continuábamos escuchándola. Entonces es mi maldito internet, perdón. Híjoles. No, aquí ya no lo escucho. Bien, entonces aquí el efecto Coriolis es el movimiento por la rotación de la Tierra, el eje de inclinación, y es lo que impide este flujo que decía aquí, el flujo directo, si no hubiera esa inclinación, ¿no? Entonces hay un flujo de las masas del aire y entre cada ubicación del polo norte, polo sur, sobre todo en el hemisferio norte y sur es el movimiento y el nombre que se les da de dónde se origina, ¿no? Aquí. Entonces, ese movimiento de Coriolis impide el flujo directo desde el Ecuador hacia los polos, creando una serie de frentes, vientos dominantes que les vamos a llamar vientos del oeste. Lo mismo vamos a tener lo mismo que se repita en la zona, los alisios del norte, alisios del sur, vientos del oeste, en la parte de norte y también vientos del oeste en el polo sur, vientos polares del este en la región de latitud norte, latitud sur serían los vientos polares del este igual, pero del polo sur. Entonces, dependiendo de la dirección va a ser el nombre que se les da. Bien, estos frentes entonces van a romper este flujo que sería de aquí a acá, si no hubiera ese movimiento, y pues dan origen a estas células que le vamos a llamar las células de Hadley. Este esquema viene en su, no creo que sí viene en su libro, Hadley, la célula de Ferrel y la célula polar. Estas aquí están representadas esquemáticamente, pero dan vuelta a todo el globo terráqueo. Más o menos en la latitud 30 grados, pues daría vuelta a todo nuestro planeta. Esta, la célula de Hadley, lo mismo, de 0 a 30, pues daría vuelta a esas masas de aire, ¿no? Bien. Dependiendo, pues estas células van a producir zonas de mayor presión. Recuerdan, presión es la cantidad de fuerza que ejerce el aire sobre un punto de la Tierra, las moléculas, ¿no? Entonces, dependiendo incluso del calentamiento de esas moléculas, si se enfrían, pues se aplicarían una fuerza mayor, ¿no? Y ahí le llamaríamos zonas de mayor presión. Y donde se dispersan esas moléculas, se calientan, pues forman las zonas de menor presión. De hecho, en este ejemplo, aquí está, miren,
Aquí en la zona del Ecuador, cuando se enfrían esas masas de aire, pues crean zonas de calmas o bajas presiones, ¿no? Cuando esta asciende y se fría, forma aquí una primera. Cuando son las masas de aire frías, forman zonas de alta presión. Entonces, baja presión sería masas de aire calientes o tibias. Y aquí, alta presión, zonas donde hay aire frío. Y se repite en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces tenemos Ecuador, baja presión. Aquí a los 30 grados se forman alta presión, a los 60 grados se forma baja presión, y aquí en los círculos polares es alta presión. Entonces vas a verlo esquemáticamente: baja presión, baja presión y alta presión. Y aquí es donde se forman las células de Hartley, de Rell y la polar. Bueno. Vamos a analizar entonces el flujo del aire que circula en el Ecuador hacia los polos. Bueno, lo dejamos. Sería explicar cómo se van formando estas células de aire. Primero aquí desde el Ecuador, cómo se cierra esta célula, cómo se divide aquí las masas de aire, qué nombre reciben, y lo mismo aquí en la de Ferrer y lo mismo de acá de la Pulan. Bueno, lo dejamos, chicos. Si no falla el internet la próxima clase. Qué cosa tan fea, miren. Según ay, no sé qué pasó aquí. Bueno, dejen detener la grabación.